Hola joven, soy el profesor Adolfo Taipe Ballena, del curso de trigonometría. En la semana 5 vamos a ver el tema del ángulo en posición normal, ¿no? Primero vamos a comenzar con la definición de las razones y luego vamos a ver los signos, ¿no? Cómo será, por ejemplo, el seno en el segundo cuadrante o tercer cuadrante. Y por último acabaremos con unos ejemplitos. Ahora vamos a empezar con la parte de la definición del ángulo en posición normal. Vamos acá, definición del ángulo en posición normal. Ángulo en posición normal. Para ello necesitamos el plano cartesiano. Dibujamos el plano cartesiano. Trazamos el eje Y y el eje X. El eje Y y el eje X. Este eje Y le llaman las ordenadas, las abscisas. Este es el origen de coordenadas. El origen de coordenadas. Entonces, vamos a dibujar un ángulo trigonométrico en este sistema coordenado. Acá trazamos aquí. Dibujemos este ángulo alfa. Este alfa, si te das cuenta, este ángulo alfa es un ángulo trigonométrico porque tiene sentido antihorario, ¿no? Antihorario. Además, este alfa, si te das cuenta, tiene sentido positivo y es obtuso. ¿Cómo se define un ángulo en posición normal? ¿Alfa estará en posición normal? Hasta el momento sé que no está en posición normal. ¿Cómo me doy cuenta? Se debe cumplir ciertas definiciones para que esté en posición normal. El alfa. Por ejemplo, se debe cumplir que, el alfa debe estar en el plano cartesiano. Debe estar en el plano cartesiano. Segundo, la posición inicial de alfa, ¿dónde debe ser? Debe estar en el eje X positivo. En el eje X positivo. Por último, el vértice de alfa debe estar en el origen de coordenadas. En el origen. Si se cumple 1, 2 y 3, si alfa cumple con la condición 1, con la condición 2 y la condición 3, ¿qué puedo decir entonces? Que alfa está en posición normal. Está en posición normal. Entonces vamos a trazar un ángulo que esté en posición normal. Tenemos acá el plano cartesiano. Ubicamos un alfa que esté en posición normal. Digamos que yo trazo el ángulo que empieza aquí y termina aquí. Ese ángulo de ahí. Le llamo alfa. Este ángulo alfa cumple con las tres condiciones. Cumple la primera condición, que está en el plano cartesiano, sí está en el plano cartesiano. Segundo, la posición inicial, o sea, donde sale la flechita, está en el eje X positivo, sí está. Y tercero, el vértice está en el origen de coordenadas, también está el vértice acá, en el origen. Entonces, ¿qué puedo concluir? Que ese alfa está en posición normal. Un ejemplo de un ángulo que no está en posición normal. Ejemplo. Hay un montón de ejemplos. Acá ya saben que es Y, este es X. Estamos acá. Voy a dibujar este ángulo. Beta. Te das cuenta que el beta no está en posición normal. Colocamos el ángulo beta. Te das cuenta que beta no está en posición normal. ¿Por qué? ¿Qué condición no cumple? No cumple la condición, la 1 sí cumple, porque está en el plano cartesiano. La condición 2, la posición inicial, o sea, donde sale la flecha, debe estar en el eje X positivo. ¿Dónde está la posición inicial acá? No está en el eje positivo.
no está en este eje positivo, entonces no cumple la condición 2. La condición 3 cumple, su vértice está en el origen, sí cumple. Basta que no cumpla esa condición, ya no está en posición normal. Entonces, no está en posición normal.